Muy buenas tardes, un saludo muy especial para las personas que en este momento se conectan a Facebook. Esto es Sobre la Mesa, un programa de la Veeduría Ciudadana al Plan Estratégico de la Comuna 6 que se emite todos los miércoles, todos los sábados, perdón, a partir de las 3 de la tarde. Es Sobre la Mesa fin de semana. Hoy estamos pues con un tema muy especial, con un invitado muy especial. Hoy vamos a estar conversando sobre educación y participación ciudadana en tiempos de pandemia. Para eso tenemos pues un invitado muy especial. Les recuerdo que también Sobre la Mesa se emite todos los miércoles a partir de las 3 de la tarde, la emisión de los miércoles. Y nos enlazamos con la emisora comunitaria Zona Radio 88.4 FM, emisora que usted puede sintonizar en el norte de Medellín, que puede sintonizar en las comunas nororiental y noroccidental. Bueno, hoy pues doble satisfacción porque tenemos, como les decía, un invitado muy especial, pero también porque regresa el hijo pródigo a visitarnos. Está por acá con nosotros Samuel Valencia González, que nos va a estar acompañando hoy en esta transmisión de Sobre la Mesa. Entonces empecemos. Voy a dejar un poquito para presentar enseguida al maestro Germán Van de Velde. Voy a empezar saludando a Samuel. Samuel, buenas tardes, bienvenido. El micrófono, Samuel, porfa. Víctor, buenas tardes. Jorge, buenas tardes, maestro Herman. Buenas tardes también para usted. Grato volver a verlo y volver a compartir un espacio con ustedes. Ustedes saben que por el tema laboral he estado un poco alejado de este espacio, pero siempre desde la lejanía tratando de acompañarlos cuando se puede. Sí, Samuel, muchas gracias. Estaba por aquí, todo corriendo. Bueno, también saludar a Jorge. Jorge, buenas tardes, bienvenido. Compañero Víctor, compañero Samuel, maestro Herman Van de Velde, muy buenas tardes para todos. Muy complacido de estar otra vez en nuestra emisión número 225, hoy 11 de marzo del 2021. Y siempre trayendo a la comunidad, siempre prestos, trayendo a la comunidad información actualizada y temas de actualidad y temas de mucha importancia para que estemos participando, bien enterados y para que estemos siempre vigentes en este cuento del liderazgo social y de la participación ciudadana. A todas las personas que nos sirven por Facebook, por YouTube, un cordial saludo. Bueno, antes de contarles la larga trayectoria del maestro, vamos a resumirla, por supuesto, mucho, porque eh, es muy larga la trayectoria del maestro Germán Van de Velde. Pues sí les quiero contar que es una persona con una gran calidad humana, con mucha empatía, y es un cultor que no sé cómo llamarlo, ya el maestro nos dirá, un estilo de vida, no sé, una filosofía, que es la cooperación genuina, de la cual vamos a estar hablando más adelante. El profesor... Víctor, ¿Sí? Dale, pero Jorge. recordarle a las personas que nos están siguiendo la forma tan curiosa que conocimos al maestro Herman Van de Velde. Nosotros como veeduría veníamos haciendo una investigación sobre sistemas de monitoreo, seguimiento, evaluación, y buscando bibliografía que veníamos haciendo la investigación, nos encontramos con un concepto que se llama el SENSE, Sistemas de Evaluación, Monitoreo, Seguimiento, Evaluación. Y el autor de este texto es el maestro Herman Van de Velde, y nos pusimos a la tarea de buscarlo por las redes y afortunadamente lo encontramos y se convirtió a partir de ese momento en uno de nuestros coaches, en uno de nuestros guías, en uno de nuestros consejeros. Sí, sí, Jorge. Bueno, les estaba contando entonces que el maestro Germán Van de Velde es pedagogo de la Universidad de Lovaina en Bélgica. Es doctor en ciencias pedagógicas del Instituto Pedagógico Latinoamericano y Caribeño de La Habana, Cuba. Maestro en metodología de investigación educativa de la Universidad Autónoma de Barcelona, España. Me cogió el- la falta de aire. Pedago, Posgrado en herramientas para el análisis
y de la Universidad de Managua, Nicaragua, especialista en desarrollo local. Bueno, es una larga lista de estudios que ha realizado el maestro Germán Van de Velde, pero además pues es tallerista y expositor en diferentes eventos. Maestro, usted estuvo por acá, con el saludo por supuesto, usted estuvo por acá en Medellín en el 2014. ¿Cómo le va, maestro? Bienvenido. Muchísimas gracias, Víctor, Jorge, Samuel. Me da un gusto enorme poder compartir nuevamente con ustedes, aunque tenemos que decir también, creo que nunca hemos perdido la comunicación. Por ahí siempre en algún momento, cuando yo sé que ustedes tienen alguna transmisión, entonces yo trato de conectarme, de saludarle. De verdad, yo creo que ese cariño que nos hemos construido lo hemos mantenido durante todos esos tiempos, ¿ven? Desde más de 7 años, ¿verdad? Porque en el 2014 yo llegué a Medellín, pero y también ahí estuvo con ustedes directamente. Sin embargo, la primera comunicación, como decía Jorge, alrededor de lo del CEMSE, tiene que haber sido antes del 2014. No sé si fue en el 2013, 2012, eso no me acuerdo yo. Pero de verdad, yo me he identificado muchísimo con ustedes porque bueno, en primer lugar yo tengo que decir que bueno, eso de los títulos, eso es lo que menos importa, creo yo, Víctor. Yo creo que más bien lo que importa es de que la satisfacción que yo siento de poder haber aprendido tanto de todos los contactos y todos los intercambios que hemos podido hacer, incluyendo también la comunicación con ustedes. Aunque yo he podido compartir algo sobre esa visión de la cooperación genuina hacia la participación ciudadana, hacia la veeduría, pero igual todo contacto, todo encuentro con ustedes siempre para mí también ha sido un encuentro de aprendizaje muy, muy, muy importante. Yo me acuerdo que estuvimos ahí en una universidad, en una salita, y entonces que de repente todavía hay una foto de ahí. Creo que fue cuando llegó también Ezequiel Anderek. Y entonces que ahí en una pizarra empezamos a hacer en todo junto un esquemita alrededor de las concepciones que queríamos compartir. Igual yo les digo francamente, aquí en Nicaragua nosotros no utilizamos el concepto de veeduría, no existe. Entonces, para mí, el contacto con ustedes es lo que me permitió también aprender un poquito sobre eso de la veeduría, ese fenómeno, esa iniciativa tan interesante que existe en Colombia y en otros países para darle seguimiento, el monitoreo alrededor de esos, de lo que en este caso para ustedes, ¿verdad? El plan estratégico de la Comuna 6 de Medellín. Igual fue un encuentro tan interesante también porque al mismo tiempo de Medellín nosotros habíamos tenido, si ustedes se acuerdan, como 5 o 6 estudiantes en una maestría, en una especialidad una maestría que nosotros tuvimos hasta que estoy seguro que como la maestría había terminado, hasta que yo me llevé los títulos de la maestría para poder entregárselo personalmente a las muchachas, que todavía me acuerdo muy, muy bien de ellos también. Entonces, de verdad, para mí Medellín gracias a ustedes, para mí el Medellín de ahora ya no es el Medellín de antes, sino con muy, muy ricos recuerdos, muchos aprendizajes también de mi parte y el poder compartir. Creo que ahí llegó también, ¿verdad, Ezequiel? Y llegó también, tuvimos la oportunidad de compartir también junto con Osvaldo, con quienes estuvieron también en un encuentro de intercambio muy interesante hace como 15 días o 3 semanas, creo yo, ¿verdad? Y Osvaldo, que sigue también en comunicación permanente con nosotros como representante de Abacoret para México. Y que vamos a estar, y les invito a ustedes y a quienes nos escuchan, de estar pendientes de eso, de que vamos a estar en un encuentro internacional de educadores la próxima semana, miércoles, jueves y viernes. Pero muchísimas gracias por la invitación y de verdad un gusto poder compartir nuevamente con ustedes.
No, muchas gracias a usted, maestro. Usted también estuvo por aquí en el 2015. Sí, la primera vez que estuvo con Oswaldo Antonio González, el maestro Oswaldo Antonio González. Estuvimos compartiendo inclusive con sí, los estudiantes del posgrado que estaban con ustedes algunos momentos y también con nuestra comunidad compartiendo el tema del CENSE y el tema de cooperación genuina, haciendo algunos talleres, conversatorios muy interesantes. Y en la segunda que estuvo con el maestro Anderek, ya estuvimos por varias comunas, ¿se acuerda, maestro? Estuvimos en la comuna popular número 1, estuvimos en la 12, creo, sí, en la 12, y estuvimos en la 6, y estuvimos también en la comuna 10, cerrando el evento, que es el centro de la ciudad de Medellín, cerrando un evento precisamente en el Museo de Antioquia, en un Sí. escenario muy bonito del Museo de Antioquia. Y la universidad que usted refiere, estuvimos, sí, en la Universidad SUMER con varios integrantes del Centro de Investigación de SUMER, haciendo precisamente unas reflexiones muy interesantes con el maestro Anderej sobre participación ciudadana, sobre control social, sobre precisamente el CENSE, sí. Un compartir de experiencias muy interesante que nos ha ayudado a todos a construir una relación muy bonita que esperamos con el maestro Oswaldo Antonio y usted este año empezar a revivirla pues más en los encuentros, con encuentros más frecuentes. Estamos tratando de construir una red o bueno, ustedes ya tienen una red muy grande a nivel internacional, pero queríamos también pues nosotros sumarnos ahí a procesos de conversación sobre estos temas que siempre nos apasionan. Bueno, para que entremos como en el tema que queremos, los temas que queremos hoy conversar de una manera pues informal con usted, maestro, y aprovechar pues el conocimiento que tiene y que ha ido construyendo en sus compartir con mucha gente de Latinoamérica y el mundo. Queríamos empezar como para ir introduciéndonos en el tema, maestro, mirar un Momentito se fue el sonido, pero bueno, se trata de, bueno, ese contexto de la pandemia, ese contexto del COVID-19, del coronavirus, que realmente es una situación global que nos ha afectado muchísimo a todo el mundo. Una de las cosas muy importantes, creo yo, es que, bueno, yo soy, como lo decía Víctor, yo soy pedagogo, ¿verdad?, de formación y aquí en Nicaragua, desde Nicaragua, mucho de nuestro trabajo es en el área socioeducativa. Entonces, por supuesto, una de las cosas que más ha afectado a nivel internacional en todos los países, creo yo, es donde se ha decidido desde el gobierno de cerrar espacios públicos de interacción social y muy especialmente de educación, de recreación, bueno, reuniones hasta familiares, ¿verdad? De que de repente en muchos países, yo no sé en Colombia, pero en muchos países se han definido que solo pueden reunirse 2 personas, 3 personas. Hablan de, bueno, de grupitos muy, muy pequeños y realmente, ¿verdad?, es una afectación enorme. Yo siempre he planteado en todo este tiempo ahorita de que estoy sumamente feliz de que este periodo, de que yo lo he vivido en Nicaragua, porque las medidas que se han tomado desde el gobierno, en primer lugar, no hubo nunca ninguna imposición. Hubo más bien todo un llamamiento muy fuerte a la conciencia, a construir conciencia alrededor de la importancia de tomar medidas preventivas. Y por un lado, y al otro lado de crear esos espacios que permitan también, que fomentan la construcción de esa conciencia, pero sin imposiciones. Que en este sentido, por ejemplo, Nicaragua es uno de los pocos países a nivel mundial que en ningún momento ha cerrado la escuela pública. La escuela pública ha estado abierta y sigue abierta o sea, el año escolar empezó ahorita creo que fue el 1 de febrero, al inicio de febrero, un nuevo año escolar y todo normal, en la medida de lo posible, pero con las medidas. Ahora,
si hablamos nosotros de la interacción social que ha sufrido tanto en la mayoría de los países alrededor de eso, porque aquí desde la cultura de América Latina, yo no sé dónde usted va, pero bueno, supuestamente ahora ya no podemos dar ni un abrazo ni nada, pero a mí me da risa porque alguien nos llega a visitar y llega con su mascarilla y entonces llega aquí a la casa, entra a la casa, nos ponemos a platicar, ya platicando, quita por supuesto la mascarilla y cuando nos vemos nos damos un gran abrazo, como que se nos olvidó todo eso. Bueno, uno puede decir que barbaridad, que malo, que no sé qué, pero al otro lado igual ese sentir social que sentimos, que disfrutamos desde nuestra cultura latinoamericana, tampoco no la vamos a poder desechar así nomás. Y creo que la prevención tiene que ir junto al mismo tiempo con la calidez también, de una u otra manera la tenemos que seguir expresando porque es parte de nuestra vida. El otro elemento que me parece muy importante de cara a eso y que es en función del área de ustedes, ¿verdad? La participación ciudadana. Yo no sé, en el futuro creo que en muchos países vamos a tener investigaciones muy serias alrededor de que en qué nivel las medidas tomadas y más que todas las medidas impuestas por los gobiernos han sido medidas también para debilitar justamente la participación ciudadana, porque al restringir mucha interacción social y obligarnos a hacerlo de manera virtual o desde un espacio virtual, estamos limitando, porque no es cierto que todo el mundo tiene acceso al Internet o tiene acceso a un buen Internet. Y aunque por ejemplo, aquí en Nicaragua, en todos los parques públicos hay Internet gratis, pero también para poder aprovechar del Internet hay que tener un aparato, hay que tener un celular, hay que tener una tableta, algo que te permita también conectar. Y para conectarse en un lugar público, eso está bien para revisar algunas cositas así, pero no para hacer un encuentro como el que tenemos nosotros ahorita. Yo no voy a comunicarme ahorita con ustedes desde un parque público. Es porque tengo la suerte pues, de tener este Internet en mi hogar, ¿verdad? En la casa, en mi oficina aquí. Entonces, yo creo que en esa parte, por eso yo decía, en Nicaragua no han habido medidas impuestas, nunca, ninguna, sino más bien se ha tratado de garantizar respuestas diversas ante contextos diversos. Esto quiere decir de que el contexto o la afectación de la pandemia en la capital no es lo mismo que la afectación de la pandemia en un municipio rural. Son dos situaciones muy diferentes. Entonces, también la respuesta ante eso tiene que ser diferente. Entonces, por ejemplo, a nivel de educación, ¿qué ha significado eso? Porque no solo me gusta tomar el ejemplo de la educación por ser de mi área profesional de mayor importancia, ¿verdad? Sino más bien también porque si hablamos de participación ciudadana, yo estoy convencido que justamente la educación juega un papel importantísimo en eso. En la medida que nuestro pueblo tenga mayor nivel de educación de calidad, esto también significa que pueda haber mayor participación crítica consciente a nivel de la implementación de políticas o del desarrollo o la elaboración de políticas para el pueblo. Y en este sentido, en Nicaragua, a nivel de la educación, cuando digo respuestas diversas ante contextos diversos. Por ejemplo, están algunas escuelas, la educación privada en Nicaragua no tiene un porcentaje muy grande, pero sí en la capital hay algunas escuelas privadas. Privada también quiere decir de élite, ¿verdad? Cuando decimos privado es porque hay gente que pueda pagar. Y entonces, por ejemplo, alguien que pueda pagar $200, $300, $400 para que su hijo vaya a la escuela por mes, para la escuela primaria o secundaria,
esto ya es élite a nivel de financiero y de recursos. Entonces, el Ministerio de Educación en Nicaragua no se cerró ante la posibilidad de que algunas escuelas optaran por trabajar desde un contexto virtual. Solamente que las escuelas privadas tenían que presentar un plan de trabajo donde indicaban claramente las condiciones que tenían para trabajar desde un contexto virtual y tenían que presentar también una prueba del acuerdo con madres y padres de familia. En este sentido, en lo más fuerte de la pandemia, el 70% de las escuelas privadas en Nicaragua optaron por trabajar de manera virtual. Sin embargo, ahorita ya con el nuevo año escolar que inició, que aquí en Nicaragua nunca nos sentimos como que tuvimos un segundo brote. Hubo un brote muy fuerte en finales de mayo, al inicio de junio, pero un segundo brote no se ha dado. Sin embargo, ya en febrero, ahorita, de que creo que cayó a un 10-15% las escuelas privadas que todavía siguen de manera virtual. O sea, la gran mayoría también de las escuelas privadas ya optaron por trabajar de manera presencial. Ahora, ¿por qué eso de la educación? Bueno, a nivel de educación pública, siempre presencial, nunca se cerraron las escuelas, pero tampoco no se encerró en que categóricamente o radicalmente que la asistencia exigida. También se respetó muchísimo la decisión de madres y padres de familia ante esta situación en cuanto a como si querían mandar sus hijos o no. Entonces, estaba la alternativa de niños y niñas que presencialmente estaban en la escuela. Y de esto quiero decir algo más adelante, porque justamente en función de la participación ciudadana. Pero para los niños y las niñas que no iban a la escuela, los maestros y las maestras investigaban cuál era su condición, cuál era la situación, y entonces habían diferentes alternativas. Por eso hablo de respuestas diversas ante contextos diversos. Por ejemplo, algunos niños que no iban a la escuela de las ciudades, por ejemplo, y tenían acceso a Internet, entonces también había una atención a través de las redes sociales o a través de WhatsApp, a través de, diferentes alternativas por Internet, de espacios virtuales. Otra alternativa era donde no había acceso a Internet, pero sí había, por ejemplo, televisión. Se inició con una estrategia muy fuerte de clases por televisión. En el canal educativo aquí en Nicaragua, que es estatal, y también programas educativos por la radio. Para niños y niñas que no podían ir a la escuela, se promovía, se publicaba todo lo que era la programación. Entonces, esa era otra alternativa. Entonces, ya tenemos 3 alternativas: por Internet, TV, radio, y además se elaboraron folletos para quienes por televisión o por radio difícilmente podían, guías de trabajo impresos que también se hacían llegar a los hogares de los niños y las niñas que no podían llegar. Pero entonces, tal vez la estrategia más importante era lo presencial en las escuelas públicas. ¿Y por qué digo yo que lo presencial es una estrategia muy importante? Porque yo creo que justamente a través de la presencia de niños y niñas en las escuelas, y acordémonos, si nosotros miramos ahorita UNICEF ya está diciendo, ¿verdad? Está pidiendo a los gobiernos que por favor abran de nuevo las escuelas. Entonces, y más bien a Nicaragua, al gobierno de Nicaragua les han felicitado públicamente por nunca haber cerrado las escuelas. ¿Por qué es importante? Porque ante todas las enfermedades, también ante el COVID-19, la estrategia más importante es la prevención. El uso de la mascarilla, el lavado de manos, mantener la distancia física, porque desgraciadamente no sé con qué interés, algunos hablan de la distancia social, pero no se trata de distancia social, se trata de distancia física. Porque aunque a distancia física nosotros nos podemos relacionar socialmente con las personas, entre las personas, ya sea por Internet o ya sea presencialmente, pero manteniendo la debida distancia física.
Pero hay otro elemento en función de la prevención que es muy importante, las escuelas. Y me refiero a, ustedes conocen seguramente también este fenómeno, que el niño o la niña de primaria, esta es una etapa donde el niño o la niña de primaria adora a su maestro o su maestra. Y en la casa puede hasta pelear con el papá y la mamá cuando el papá o la mamá orientan una cosa diferente. Entonces el niño contesta, no, pero mi maestro dijo tal cosa, mi maestra dijo tal cosa. Y esta es la ley para el niño y la niña. Entonces, lo que quiero decir, esa estrategia de participación ciudadana a través de la niñez es genial. En función de, en la escuela, tienen que aprendan a lavarse las manos bien, con jabón antes de entrar al aula, después bueno, y 3 o 4 veces en la mañana que están en clase. Entonces, este valor, ese hábito de lavarse las manos, el niño, la niña se lo lleva al hogar y los adultos, las personas adultas en el hogar también lo pueden retomar a través del niño y la niña. Entonces, esa incidencia educativa, la construcción de valores a través de la niñez presente en la escuela, es una estrategia también muy importante. Pero bueno, esto no quiere decir que en Nicaragua no hemos tenido afectación a nivel de la interacción social, ¿verdad? Por supuesto también, pero en gran medida menor. Tal vez termino con la referencia a un estudio que se hizo, una organización que se llama Plan Internacional. Ellos hicieron un estudio el año pasado, ya en el segundo semestre, un estudio en 14 países. De esos 14 países, Nicaragua era uno. No me acuerdo yo lo otro, lo tendría que buscar el estudio. Pero el estudio era a nivel de grupos de niñas, de muchachas de 15 a 25 años. Y el tema del estudio era el estrés durante la pandemia. Y el país que menos estrés presentaba en ese grupo de población de muchachas de 15 a 25 años, los que tuvieron menos estrés, fue justamente Nicaragua. Y por supuesto que sí. Yo siempre he dicho, aquí en Nicaragua, relativamente hemos tenido una vida normal. Hemos podido seguir nuestra vida social normal, aunque tomando siempre todas las medidas necesarias. Y por supuesto, hemos disminuido las visitas a casa, hemos aumentado la comunicación por teléfono, por WhatsApp, todas esas cosas, ¿verdad? Pero relativamente hemos seguido normal. Y nos alegra muchísimo que ahorita ya a los sectores más vulnerables, por ejemplo, los enfermos crónicos, ya en Nicaragua se está vacunando, ¿verdad? Lo que poco a poco también va a permitir que junto con otros sectores priorizados que tienen que seguir, como son todos los trabajadores y las trabajadoras de la salud, médicos, enfermeras, enfermeros, la policía, también el cuerpo docente, etcétera, etcétera. Entonces, poco a poco, seguramente vamos a poder regresar. También a nivel de la economía, que también es un área muy importante de la participación ciudadana, a nivel de la economía social, la economía solidaria, la economía informal, aquí en Nicaragua nunca se ha cerrado ningún restaurante, ningún puesto, ninguna pulpería, o sea, nunca se ha obligado. Algunos han cerrado porque tenían recursos y tenían miedo y pudieron. Pero el 70%, más del 70% de esta economía de Nicaragua, que es informal, ha podido seguir. Por supuesto, ha habido afectación a nivel de turismo internacional, pero a nivel de la economía así global, por ejemplo, nosotros hemos tomado esa iniciativa, que algo positivo, creo yo, que en la medida que podemos comprar a alguien que vende con el carretón aquí en la calle cuando pasa por aquí, en vez de ir al súper, lo podemos comprar de él o de ella las verduras. Entonces, comprémoselo a la gente, a nuestra gente, y no vayamos al supermercado. Bueno, o vayamos al supermercado solo para comprar aquellas cosas que no venden por carretón, ¿verdad?
Entonces yo creo que todos esos elementos son elementos muy importantes y seguramente en todos los países y a nivel mundial va a haber todavía investigaciones muy serias para ver realmente qué es lo que ha ocurrido, qué es lo que ha pasado en cada uno de los países. ¿Por qué Nicaragua tiene índices de afectación tan bajos a nivel de COVID, tanto a nivel de afectaciones como a nivel de muertos? Y que es un país donde no se han cerrado las escuelas, no se han cerrado espacio público, no se ha afectado tanto la economía básica, social, solidaria, informal. Entonces, sin embargo, las cifras tampoco no nos dan, no son negativas. Si nosotros miramos, y ya con eso termino, ¿verdad? Porque yo solo yo hablando, entonces, si nosotros comparamos los números, en todos los países creo que hay números oficiales y hay números no oficiales, cifras no oficiales, estadísticas oficiales del gobierno y estadísticas no oficiales. En todos los países las estadísticas no oficiales son es mucho mayor la afectación del COVID que los oficiales también. Pero si nosotros comparamos las estadísticas no oficiales de Nicaragua, esto aún son más bajos que las estadísticas oficiales de los países vecinos. Ni comparar de no oficial. Entonces, estos son, bueno, seguro que tiene que investigarse muchísimo alrededor de eso para ver, de verdad, para tratar de comprender. Por supuesto, nosotros tenemos algunos. Bueno, yo creo que, bueno, mucho tiempo, mucha habladera a mí. No, maestro, muy interesante todo lo que nos comparte, porque en realidad hay que decir que en Colombia y muy especialmente en Medellín, esos tres elementos que usted plantea fueron muy afectados. O sea, la educación, todavía aún los jóvenes no regresan totalmente, ni los jóvenes ni los niños regresan totalmente a la educación. Hay un intercambio ahí pues como de hacerlo por días y en un reducido número, pero aún no regresan a la educación, a las aulas, a los establecimientos educativos. Estamos hablando primaria, básica secundaria y universidad, que todos están, pues llevan carreras paradas desde los 2 semestres del año pasado y ya este primer semestre de este año. Entonces es muy preocupante. El segundo en cuanto a la economía, pues Medellín fue muy afectada. Medellín también, maestro, es una ciudad con un alto porcentaje de personas que viven de la informalidad, o sea, del trabajo que pueda hacer cada día, de conseguir el recurso cada día. Entonces, eso lo afectó mucho y principalmente, por supuesto, a las familias menos favorecidas, que son las que tienen esa casi que obligación de salir a buscar el pan de cada día. O casi la obligación, no, la obligación de salir a buscar, porque si no laboran un día, no comen ese día. Y la otra, en cuanto a la salud mental, también estamos muy afectados, maestro, en los jóvenes suicidios. En la Comuna 6 se han presentado varios suicidios y estrés, por supuesto, al máximo, al grado sumo. Entonces, sí, no sé qué tanto, pues mire que en su país lograron manejar la emergencia sin cerrar tantas cosas y sin hacer tantas, porque quedamos en que no sabemos si fue hizo más daño la medicina que la enfermedad, ¿no? Entonces, muy preocupante. No sé si Jorge, Samuel querían preguntarle o agregar algo ahí. Sí, gracias, Víctor. En parte, pues para ir complementando lo que vos estás diciendo, Víctor, yo creo que aquí la pandemia nos dio la oportunidad de sacar a flote una realidad subterránea que había. En la educación, pues son las grandes debilidades que existe en la educación comparando lo público con lo privado. Ya se hacen se cierran colegios públicos y privados, universidades, y es ahí donde mostramos esa gran falencia que tenemos, porque Medellín está llevando una bandera de ser una ciudad
líder en cuentos de informática y del software como tal, pero esta pandemia nos ha mostrado que tenemos muchas debilidades en comparación, y una de las grandes desigualdades que hay acá en Colombia, maestro Van de Velde, y las personas que nos siguen, inicialmente es la educación. Uno ver los pelados, los muchachos, los jovencitos niños de colegios privados, como obviamente tienen todos sus equipos para poder recibir. Tenemos hasta docentes que les da dificultad conectarse porque no saben, ¿sí? No saben conectarse, y muchachos, jovencitos, niños que no tienen la internet con suficiente calidad ni los recursos para tener un buen equipo, llámese celular o computador, para poder recibir sus clases. Entonces, eso fue un gran reflejo de las debilidades que tiene nuestra ciudad y país en general. En cuanto a la participación ciudadana, también se refleja. Yo lo he venido diciendo en varios programas, fue la oportunidad para ampliar la participación ciudadana, pero que infortunadamente nos mostró fue la negligencia de la gobernanza local y hasta el mismo gobierno nacional. Porque aunque aquí hay una ley que es la 1712, es del 2014 o del 2015, no recuerdo bien, muchachos, que es la ley de transparencia y acceso a la información. Fue la oportunidad para que la gobernanza local pudiera utilizar estos medios que en este momento estamos utilizando nosotros de manera gratuita, para que informara a la comunidad de lo que está pasando con la administración, con las juntas de acción comunal, con las juntas administradores locales, con la comunal en el Consejo Comunal de Planeación, pero que fue precisamente aprovechado para reducir la participación de los ciudadanos. Paradójicamente, pues sucedió esto. Y cuando estamos hablando ahora en una cuarta revolución, donde tenemos herramientas gratuitas para poder dirigirnos a nuestras comunas, pero que por negligencia de estas gobernanzas locales no hubo dicho aprovechamiento de estas herramientas. ¿Por qué? Nosotros tendríamos algunas hipótesis, pero bueno, no es el espacio para discutirlas ahora, pero sí es importante pues que vamos haciendo caer en cuenta a la comunidad de esto que nos hemos perdido. Yo me quedo impresionado, maestro Van de Velde. Aquí en Colombia ha sucedido un fenómeno muy increíble. Hablo de Colombia porque no conozco la realidad de Nicaragua y otros países. Aquí se han vuelto famosos los youtubers o los influencers o los jóvenes que hacen TikToks, que con un video de 3, 4 minutos máximo, haciendo el ridículo, bromas, se están tapando en plata y son más visitados. Pero aquí infortunadamente no hemos podido sacar provecho. Yo no sé qué estarán desarrollando en sus clientes o en sus clientes potenciales, porque los escuchan y son muchachos que están tapando en plata, y programas como esto no están teniendo mayor impacto en la sociedad, y es algo preocupante. Y lo más preocupante, volviéndome a educación, maestro, yo en estos días, yo no sé, pero hay un gran problema acá, porque en Colombia específicamente la educación se ha convertido en un negocio, y desde hace mucho rato, y yo destaco el trabajo suyo, maestro Herman, el trabajo de Anderek, el trabajo del maestro Oswaldo, porque aunque están con una cantidad de cartones de sus profesiones, nunca niegan el acceso al conocimiento que tienen ustedes para que lo conozcan los demás. Aquí en Colombia y en Medellín específicamente, me acuerdo yo de unos diplomados que hace la Universidad de Antioquia, por ejemplo, que es una universidad pública, y ofreciendo diplomados a 1.500.000, diplomados virtuales. Y yo decía, pero es que a mí me parece como tan vil esta estrategia, porque es que es educación pública y la estamos volviendo todos los días más privada, le estamos poniendo un coste, ¿sí? Y uno como líder social o como líder, yo no me declaro líder social, pero uno como ciudadano comprometido y activo, uno es casi pidiendo limosna para que a uno le regalen
el acceso para poder asistir a estos diplomados y se lo niegan totalmente si no tiene dinero. Entonces es una de las grandes debilidades también que, bueno, nosotros tenemos que entrar a cuestionarnos y desde este programa que nosotros estamos haciendo una alianza pues para tener algunos profesionales a nivel Latinoamérica para que nos regalen su conocimiento. Sí, y aquí desde la universidad pública y desde la privada también se ha negado este tipo de posibilidades. En la economía, sí, lo decía Víctor ahora, aquí también se reventó la gran pobreza en la que estamos. Y el maestro Herman tal vez habrá visto por las redes algunos videos de Medellín. Y a Medellín solamente le muestran la parte de la milla de oro, que es todo ese corredor de la 43A entre Envigado y el barrio Colombia, y es una maravilla, eso es, mejor dicho, eso es lo último en Guaracha, pero no muestran la realidad de nuestras comunas. La economía también se mostró esa miseria que se vive en Medellín, miseria, gente aguantando hambre, gente con trapos rojos en sus ventanas, mientras que lo más paradójico, maestro, hermano y compañeros, y las personas que nos siguen, mientras el dinero se va despilfarrando en pan y circo para el pueblo, carruseles, festivales, entre otras cositas, pues, que no tienen que ver nada con el desarrollo de la economía y el desarrollo social de nuestras comunidades. Y en la salud, sí, lo que decía Víctor, aquí se dispararon los divorcios, se disparó el maltrato intrafamiliar, se dispararon los suicidios, y eso es un gran problema que todavía no ha tenido paro. Obviamente los suicidios de esos no se sabe mucho porque por razones obvias no se puede hablar mucho de ellos en los medios de comunicación porque eso sería como fomentarlo también. Pero aquí las depresiones por las que pasaron muchos jóvenes y muchas personas, no solo niños y adolescentes y jóvenes, sino también muchos adultos también que pasaron muchas depresiones, créanme que fue causa de muchos suicidios y maltrato intrafamiliar. Ahora estamos mirando todo eso y créanme que con gran vergüenza tenemos que aceptar que Medellín no es la ciudad que nos están vendiendo, sino que hay mucho problema estructural que todavía no se ha tratado. Sí, yo creo que Jorge, una cosa muy importante es que muchos problemas los tenemos desde hace tiempo, pero más bien por la pandemia, por el COVID, se han visualizado mucho más y además se han profundizado, ¿sí? Por ejemplo, a nivel de la educación desde espacios virtuales, yo estoy muy convencido, y lo digo porque tengo gente que me lo ha hablado, de escuelas aquí en Estelí, donde yo vivo, privadas, que en algún momento cerraron, pero la forma de trabajar de manera virtual no sirvió para nada. Realmente era querer trasladar una cosa presencial a lo virtual. Y eso no se puede, porque realmente, pero en primer lugar, para trabajar desde lo virtual en educación, hay que tener una formación que te permite desarrollar habilidades técnicas, el manejo de la tecnología. Pero no es suficiente eso tampoco. Igual hay que tener una formación pedagógica específicamente desde los contextos virtuales y además una formación didáctica. No solamente es cuestión de decir, aquí hay un documento, léelo, contesta esta pregunta y ya estuvo. Eso no es el aprendizaje como nosotros lo pretendemos, ¿verdad? Y al otro lado, yo creo que, y eso yo no sé si en alguna de las visitas que tuvimos lo hemos manejado con ustedes, si lo he mencionado yo allá, porque nosotros hablamos siempre sobre el manejo de la información. Y yo creo que la información no se maneja, sino que yo creo que los informes, la base de datos que pueden tener las instituciones, lo que a ustedes les llega, lo que ustedes pueden descubrir no es información, sino más bien, me acordé de eso, Jorge, porque vos decías esa ley sobre el acceso a la información. No hay acceso a la información, lo que hay es acceso a los datos. Porque creo que es muy importante, en función de la participación ciudadana, de que todo lo que nosotros podemos obtener son datos, aunque sea un libro, dato cualitativo o dato cuantitativo. Aunque yo haga una entrevista con un funcionario, lo que él me dice, lo tengo que manejar como dato. ¿Por qué digo eso? Porque él
da su significado en función de lo que quiere compartir. Pero si yo lo percibo como datos, me queda la tarea muy importante de interpretar esos datos. Y la información la vamos a construir, la información no me la dan. La información la tengo que construir yo en función de los objetivos que yo pretendo. Entonces, ustedes como veeduría en ese sentido, que es la función de monitorear, de dar seguimiento, de evaluar, entonces ustedes van a interpretar esos datos y lo van a significar. Y en la medida, por eso nosotros hablamos mucho de una pedagogía de la significación. Todo lo que nosotros hacemos implica significación. Ahorita nosotros estamos aquí 4 personas reunidas. Dicen a veces no presencial, pero yo creo que estamos presentes los 4, ¿verdad? Ese es presencial. Lo único que físicamente no estamos juntos, pero estamos presentes. Entonces, eso de que somos 4 personas y las 4 personas le damos un significado a lo que está ocurriendo. Lo que estamos platicando. Cada persona que a través de Facebook o YouTube, ahorita o en algún otro momento, puede escuchar lo que nosotros planteamos, también le da significados a eso. Entonces, eso es muy importante, porque no podemos nosotros plantear de que las personas que nos comparten, que ellos ya nos dicen el significado que tienen que tener esos datos. O sea, ellos no nos dan información, ellos nos dan datos. El significado lo tenemos que construir nosotros desde el interés que nosotros tengamos. Y ahí está, cuando vos decías, Jorge, también igual, nosotros tenemos hipótesis sobre, bueno, todo eso, ¿verdad? La formulación de hipótesis ya es en el camino de construir significados y donde tenemos que tratar de comprobar, confirmar si estos significados corresponden de verdad a lo que la realidad nos está expresando. En ese sentido, por ejemplo, yo creo que hay diferentes explicaciones por qué en Nicaragua lo del COVID no ha afectado tanto. Una de las explicaciones creo es que nosotros no tenemos ninguna ciudad en Nicaragua como Medellín, menos Bogotá o las otras ciudades grandes de Colombia. No tenemos nosotros. La capital de Nicaragua es de 1 millón de habitantes, pero después del terremoto del 72, todo era la ciudad vieja, el centro de la ciudad vieja, los edificios grandes, los apartamentos y todo eso, cayó con el terremoto. Y a partir de ahí se fue reconstruyendo, pero ya no vertical, sino la capital de nosotros es una capital única a nivel del mundo, donde casi no hay edificios de 2, 3, 4, 5 pisos. Hay algún edificio ahí, lo que era antes el Banco de América, que es un poquito más alto, pero son mínimos de verdad. Entonces, más bien es una reconstrucción horizontal. Y esto significa también, entonces, de que no hay una aglomeración de gente tan cercano uno a otro. Cada uno tiene su... Bueno, y por el clima que tenemos igual, bueno, aquí en mi casa el comedor prácticamente está afuera. Lo único que está bajo techo, pero está afuera. Si nosotros nos reunimos alrededor de la mesa del comedor, hay espacio, hay ventilación, la puerta abierta, etcétera. Pues entonces, eso. Al otro lado, y hablando de participación ciudadana, Nicaragua tiene un sistema de salud comunitario. Un sistema de salud comunitario bueno, de la población de Nicaragua es de 6,5 millones. Pero nosotros contamos, por ejemplo, con la red más grande de hospitales a nivel de todo Centroamérica. Y yo casi estoy seguro, pero el dato no lo tengo, pero casi estoy seguro que si nosotros lo miramos en función de población, de que Nicaragua tiene relativamente más hospitales que cualquier país de América Latina. Nosotros contamos con 73 hospitales, 73. De 143 centros de salud, 1,333 puestos de salud, 178 casas maternas, 2,841 casas de base y todavía 93 casas para personas con necesidades especiales. Pero además de eso,
80 clínicas móviles. Las clínicas móviles, estos son camiones grandísimos, furgones grandísimos, que se le han quitado al narcotráfico, y entonces el gobierno convierte esos furgones, después de que los confiscaron, ¿verdad? Por lo del narcotráfico, lo convierten en clínicas móviles. Entonces, esas 80 clínicas móviles pasan por el área rural, más que todo en aquella área donde todavía no hay tanto acceso a salud. Pero esto significa también, todo lo que yo estoy diciendo es toda la estructura en salud, pero donde se atiende gratis. Aquí en Nicaragua, y lo digo porque me consta, ¿verdad? No es de que alguien, una amiga de nosotros, Arlene, del equipo de Abaco en Red, ella estaba en los Estados Unidos cuando empezó la pandemia y no pudo regresar hasta después de 4 o 5 meses. Cuando ella regresó, bueno, tenía que tener la constancia de que estaba libre de COVID. Pero aún así, 2 días después de haber llegado a su casa, ya le están llamando para preguntar cómo está. Y que si tiene algún síntoma. O sea, dan un seguimiento bárbaro que yo no entiendo cómo tienen los recursos para hacerlo. Y es para todo el mundo que viaja, que viene a Nicaragua, sea nicaragüense o sea extranjero. Si yo de repente me siento mal y tengo problemas de salud, mi vecino aquí de alguna manera lo escucha, pero yo no quiero ir ni a la casa base, ni al puesto de salud, ni al centro de salud, menos al hospital. Entonces, no, pero escuchan que yo estoy enfermo. De los vecinos seguramente le van a decir en el centro o el puesto de salud más cercano y me vienen a visitar para preguntar, ¿y cómo está usted de salud? ¿Qué le pasa? ¿Cómo se siente? Y toda esa atención es gratis. Cuando en el centro de salud o en el puesto de salud te van a indicar si necesitas ir al hospital o más bien si puede ser atendido desde su casa. En la medida de que es posible, en su casa mejor. Lo único tomando también las medidas de la distancia física también con los mismos familiares en el hogar. Eso por un lado. Y otro elemento muy, muy importante es que desde el 2007 para acá, los últimos 14 años, en Nicaragua existe una costumbre, un hábito enorme de la vacunación gratis, masiva, para todas las enfermedades básicas en toda la población. Entonces eso también, de repente nosotros, ¿verdad? Entre esas hipótesis planteamos con esa vacunación tan masiva y con bastante frecuencia, si eso también a lo mejor ha permitido que las personas tenemos aquí en Nicaragua como mayor resistencia frente al COVID-19, aunque no era esa la vacuna, ¿verdad? Pero a lo mejor mayor resistencia, bueno, a saber, ¿verdad? En el futuro seguramente lo van a decir. Nicaragua cuenta además con 50,000 brigadistas voluntarias en salud, que también a nivel de todo el país es esta gente que visita las casas, los hogares para preguntar y para crear ambientes que permitan construir la conciencia a nivel de la población. Entonces esto, bueno, y que el hecho que todo es gratis, ¿verdad? También eso significa que el acceso masivo está garantizado, pues. Y a mí me da tanta satisfacción cuando yo escucho de repente un compañero que nos atiende en la cuestión tecnológica en Abaco en Red y que estuvo enfermo, que fue al hospital y que no es tan políticamente cercano al gobierno, pero que me dijo así espontáneamente, Germán me dice, nunca me imaginé que en los 3 días que estuve en el hospital, que me iban a atender en el hospital público aquí en Estelí, que me iban a atender con tanta calidad. Y no solo a mí, dice, sino también a los demás compañeros que estuvieron en el mismo cuarto. Entonces yo creo que de verdad, en este sentido, pues Nicaragua tiene un contexto único. ¿Sí? Lástima que hay tantos datos falsos, el fake news, como lo dicen en inglés, también alrededor de Nicaragua, porque tiene un gobierno que no es de agrado de los gringos. Y por eso, igual, esos son elementos que juegan en contra de nosotros, ¿verdad? Pero es una lástima, porque de verdad, a nivel
a nivel de educación y salud, aunque hay mucho que hacer, ¿verdad? Yo tampoco no digo que tenemos la situación ideal. Calidad en educación, tenemos que seguir trabajando y nos da mucho gusto saber que como Abaco en Red, por ejemplo, estamos aportando también con el Ministerio de Educación para construir esa calidad educativa, aportando un granito de maíz, diría yo. ¿Sí? Pero de esa apertura del Ministerio de Educación para trabajar, para que nosotros podamos trabajar también con ello, es muy importante y por supuesto, muy interesante. De tal manera que ya en el lenguaje a nivel del Ministerio de Educación, a nivel nacional, ya existe, ya han asumido la visión vital esencial de la cooperación genuina como uno de los fundamentos para la calidad educativa en Nicaragua. En un proceso de formación que se tenía ahorita para los docentes, desde el Ministerio de Educación nos pidieron facilitar un encuentro era virtual, desde un espacio virtual, pero justamente trabajando, significando la cooperación genuina en educación en Nicaragua, y ese fue un encuentro con el equipo del Ministerio de Educación a nivel nacional. Y yo creo que de verdad, si ustedes me preguntan cuáles son las alternativas que tenemos como veeduría, cuáles son las alternativas que tenemos como población para superar esta situación de ahorita, yo estoy convencido, la alternativa está en la cooperación genuina. Donde tenemos dificultades para interacción social presencial ahorita, ¿sí? En la medida que logremos esa actitud de la cooperación genuina para que nos lleguen los datos de manera transparente, para que podamos compartir en el significar esos datos, ¿sí? para que entre todas las partes de verdad nosotros logremos superar esas dificultades que tenemos. ¿Sí? Ahí está la cooperación genuina. Ahora, a mí me da mucho pesar. Y bueno, mañana me voy para un municipio aquí a como a 5 o 6 horas de aquí. Vamos a trabajar como Abaco en Red con dos gobiernos municipales. Uno de Santo Tomás y el otro de Ciudad de Arillo. Y ellos van a elaborar un programa de cooperación con un país de Europa. ¿Sí? Pero a mí me da tanto pesar cuando yo miro, porque desde el enfoque de la cooperación genuina, ¿verdad? Tantas imposiciones que nos dan a nuestros países, Colombia, Nicaragua, Ecuador, El Salvador, Honduras, los países que sean, ¿sí? También los países de África, ¿sí? Quienes supuestamente dicen que cooperan con nosotros, ¿sí? Que realmente cómo imponen a nosotros con lo que tenemos que hacer para tener acceso a los fondos. Nosotros les tenemos que escuchar a ellos para poder tener acceso a los fondos, pero ellos no escuchan a nosotros para saber cuáles son de verdad las necesidades que tenemos y ni confían tampoco. En ese sentido, a nivel internacional, muchísimas veces no se trata de cooperación genuina. Yo hasta en mi Facebook lo puse, un dato, y cómo es posible que en algunos países ricos, enriquecidos, por empobrecer a otros, porque solamente existen ricos porque hay países ricos, porque hay países pobres. ¿Sí? Entonces, en esos países ricos que cada segundo dan la vacuna contra el COVID a alguien de la población, mientras que habemos países en África, en Asia, en América Latina, donde aún no se empieza con la vacunación. ¿Cómo es posible eso? ¿Dónde está esa actitud solidaria? ¿Dónde está esa actitud de querer cooperar de verdad? Por ahí me decían, lo leí, de que hay algunos países que ya tienen comprado las vacunas en reserva por si acaso más adelante se constatan que la vacuna no dura 1 año, sino solo 6 meses. Entonces ya tienen la suficiente vacuna para dar otra vuelta de vacunación. Mientras que aquí habemos países donde no tenemos la vacuna. Entonces, de verdad, esas son cosas que a mí me molestan mucho
esas actitudes, ¿verdad? Pero bueno, yo creo que en cada contexto es diferente, cada país es diferente. A Nicaragua se ha criticado que no hemos cerrado la educación pública. Sin embargo, ahora UNICEF nos felicita porque no hemos cerrado la educación pública, las escuelas públicas. Yo creo que de verdad la educación pública es tan importante en función de la participación ciudadana, ¿sí? De que lo considero un gran error de que en tantos países se ha cerrado la educación pública y sin alternativas. Porque ustedes todavía, no sé en Colombia, pero hay países donde simplemente cerraron, por ejemplo, Mozambique, me contaron, ¿verdad? Y donde no hay ninguna alternativa. Cerraron la escuela de los niños en la casa y esto, punto. Ni por internet, ni por, o sea, además ni se puede tampoco, pero ni por televisión, ni por radio, nada, ninguna alternativa. Esto significa, ahorita tendríamos que ver las estadísticas. ¿Cuántos niños no, después de salirse el año pasado por la pandemia, a la fuerza, ¿verdad? Una imposición de salir de la escuela, ¿cuántos niños no regresan? Solo un dato. El año pasado, yo tuve un encuentro así como con ustedes ahorita con un profesor de la universidad, pero de la universidad. Y él decía que a la hora que cerró la universidad, lo presencial, y empezaron a trabajar virtual, él tenía 48 estudiantes. Después de 2 meses, mantuvo la comunicación todavía con 14 de los 48. El resto, 34, ya había perdido la comunicación con ellos. Si este es a nivel de una universidad, ¿cómo no será a nivel de secundaria y primaria? ¿Verdad? De verdad muy, muy, muy difícil. Ahora, yo les tengo una pregunta. Ustedes como veeduría, ¿cómo lo están haciendo en este contexto ahorita de que de repente la oficina cerrada? ¿Ustedes cómo lo hacen para seguir con su monitoreo, seguimiento y evaluación del desarrollo del plan estratégico de la Comuna 6? Maestro, nos ha tocado, por supuesto, recurrir a muchas herramientas tecnológicas. Por supuesto, esto de la videollamada nos tocó especializarnos en esto, inclusive para las transmisiones, porque los invitados ya no podían asistir a la emisora. Estamos en este momento, le cuento, estamos retirados de la emisora, no estamos transmitiendo desde la emisora porque el espacio es reducido y exigen las medidas de bioseguridad. Entonces nos tocó hacer el enlace con la emisora y los invitados tenerlos desde sus casas y bueno, y así también nos ha tocado con el equipo. Las reuniones las hemos tenido que hacer de manera virtual. Sin embargo, hay algunas organizaciones que han mantenido, como la Corporación Mundo Nuevo aquí en la Comuna 6, que ha mantenido como el espacio abierto, guardando las medidas de distanciamiento físico, maestro, no social, de mantener el distanciamiento, pero nos seguimos reuniendo pues como en esos encuentros que tenemos con otras organizaciones. Pero sí, nos ha tocado cambiar totalmente y en el caso de acceder a los datos con los cuales construimos los informes, es muy complejo porque gran parte de los funcionarios están también trabajando desde casa y entonces aquí la ley se modificó y ya no son 30 días sino 60 días, entonces es más difícil acceder a la información y si antes podíamos encontrarnos con los servidores públicos, los funcionarios para hacerles llegar nuestras inquietudes o para compartir la información que vamos construyendo, pues ha sido totalmente difícil, ha sido muy difícil y lo que decía de pronto ahora Jorge, y es que la administración municipal o la ciudad en general no estaba preparada para dar un salto tecnológico donde se aumentó el número de personas que hacen videollamadas, el número de personas que entran a internet a consultar información, los estudiantes, un montón de personas. Entonces tampoco teníamos una estructura, digamos, de redes de internet que soportaran eso. Tampoco toda la gente tiene internet.
y si tiene internet muchos no lo saben usar. Nosotros hicimos, maestro, le cuento, estamos en una alianza con Transparencia por Colombia y estamos en una red de facilitadores donde hicimos un estudio sobre, precisamente para poder continuar con la formación que le damos a algunos veedores, a algunos ciudadanos para que se conozcan del control social y encontramos debilidades primero en el acceso a Internet, ahí hay personas que no tienen y otras es que es muy débil la señal. Hoy, por ejemplo, aquí en esta transmisión no estamos pudiendo tener una buena transmisión porque, mire, las cámaras se quedan apagadas y es porque no tenemos un buen Internet, no tenemos, aunque nos ofrecen que tenemos Internet pues de alta resolución, en realidad no. Lo otro es que las personas no cuentan con equipos. Algunos tienen un celular, pero a ese celular no les da garantía, no les permite. Y también está de las personas que no conocen, no saben usar estas plataformas, estas herramientas tecnológicas, incluidos niños, incluidos jóvenes. No es solo un caso de adultos, es un caso de toda la población. Entonces, hemos tenido muchas dificultades para poder lograr para, digamos, de manera tecnológica, obviar esos problemas que nos produce el distanciamiento que nos exige la ley. Maestro, deme un segundito, por favor. Yo voy... Samuel también quería preguntar algo o decir algo. Dale, Samuel, dale. Sí, no, maestro. Pues yo creo que de todas maneras el tema de la pandemia ha generado, pues, por un lado ha potenciado unos aspectos, pero también por el otro ha evidenciado las crisis significativas. Para partir, quiero devolverme un poco a la experiencia que usted nos contaba al principio, cuando llegaba a visita a su casa, obviamente todos guardando como unos protocolos, pero después de cierto rato se nos olvida y eso es normal. O sea, yo lo tengo como, pues usted lo planteaba como un sentimiento. Pues gracias a ese sentimiento es que tenemos la cercanía. Yo quiero como su humana ese contacto físico. Y eso nos lleva también, obviamente, al tema de la educación. A muchos niños jóvenes que hacen parte pues del sistema educativo también están pidiendo volver a encontrarse con sus pares, porque es que eso es del ser humano. No, por un lado porque nos hace falta, pero por el otro también porque, lo digo lamentablemente, nos ha quedado grande estar con nuestros hijos compartiendo todo el día. Teníamos una constante de que los hijos se iban cierto tiempo del día a las instituciones educativas y nosotros estábamos en otros quehaceres. Pero ahora, en esta pandemia que estuvimos todos juntos, simultáneamente, en el mismo espacio, eso generó pues una cantidad de conflictos, problemas de pareja, maltratos, suicidios, no tener la tolerancia suficiente para estar con los otros, que son nuestras familias. Eso pues lo evidenció esta pandemia. Otro aspecto que pues digamos lo dejó muy marcado es el sistema de salud. Nos dimos cuenta que el sistema de salud era muy precario. Si bien pues nos tocó también en el camino ir aprendiendo a que, por ejemplo, a mí el médico me viera por este sistema virtualmente. Lo que antes, pues, que también teníamos dificultades con el sistema porque el médico se dedicaba más a transcribir lo que estaba haciendo y lo que estaba formulando que atenderlo a uno y mirarlo directamente a los ojos. Era más pegado en el equipo que, pues, interactuar. Ese, digamos, el otro sector, pues, que digamos que queda como mal parado, porque se evidencia obviamente su crisis y que continúa, al menos aquí en el país, hay muchas instituciones de salud quejándose porque las EPS que vienen a ser las intermediarias no les están pagando lo que les deben pagar por servicios ya prestados
Entonces están casi que trabajando con las uñas estas instituciones de salud. Y obviamente también, volviendo al caso como de lo local, la disminución de la participación en cuanto a esos espacios que si bien tampoco eran muchos, pero teníamos espacios de debate, de poder hacer, digamos, discusiones de manera directa y, digamos, también poniendo de manifiesto una cantidad de irregularidades que eso, pues, digamos, ahora nosotros lo podemos estar siguiendo o manteniendo más bien en las redes sociales, pero en los espacios de encuentro donde uno dice, es que ahí también nos podemos permitir un crecimiento como seres humanos, también se ha limitado mucho. Obviamente por el mismo tema, evitando ese relacionamiento cercano. Entonces nos dijeron, no, reúnanse, pero desde cada uno desde su espacio. No nos encontremos, porque eso, pues viene el tema de los protocolos de bioseguridad y nos dicen, no lo que ya todos sabemos, no estemos tan cercanos. Pero inevitablemente, digamos que volviendo como al principio de mi intervención, es un aspecto humano que es muy difícil, quizás también por el tema de la cultura, que nos cueste tanto estar cerca de una persona y no la podamos abrazar, por ejemplo. Entonces es muy complicado todo eso, pero sí, hubo otras organizaciones en el tema de la economía, unas organizaciones, digamos, desaparecen, pero otras aparecieron, dependiendo pues como el término, creo que es el nicho del mercado que tienen. Pues unas no pudieron aguantar, otras afortunadamente como que vieron la posibilidad y se arriesgaron y han salido adelante, que no son muchas tampoco, porque eso también ha marcado mucho la posibilidad de estar con los demás. Es más o menos lo que quería plantearles ahí, pues como con las reflexiones de la conversación que hemos venido teniendo. Totalmente de acuerdo, Samuel. Permítame un segundito, maestro, yo doy paso, vamos a ver la píldora de Pino para que no se nos quede enmochilada la píldora hoy, que la construyó nuestro amigo Elvin Pino con mucha dedicación, y volvemos para que toquemos un tema, maestro, muy interesante que queremos plantearle una reflexión respecto al aspecto político, pero ya volvemos, vamos a ver la píldora. Las píldoras de Pino. Presenta Elvin Pino Mosquera. Un cordial saludo, espero que todos marchen bien. Hoy les tengo dos píldoras. Primero, novedades sobre el SISBEN 4. Segundo, tiene que ver con la apertura de parques recreativos en la ciudad de Medellín. Vamos al grano. La novedad es que hay en el SISBEN 4 es el tema de los puntajes, que tradicionalmente los puntajes del 0 a 100 pasarán a ser a categorías A, B, C y D. Les vamos a explicar más adelante. En la categoría de A1 a 5 es pobreza extrema. En la categoría B, de la categoría B1 a B7 es pobreza moderada. De la categoría C, de C1 a C18 es vulnerabilidad económica. Y categoría D, clasificándolo al puntaje más alto, está entre no vulnerable, no pobre. Quiere decir que de la D1 hasta D25. Como se puede explicar, para más información, métese a la página de SISBEN y verás la opción consulta tu grupo SISBEN aquí y verás en qué categoría estás. Hazte cuenta como tradicionalmente buscabas el puntaje. La segunda píldora tiene que ver con la reapertura del Aeroparque Juan Pablo II, el cual lleva mucho tiempo cerrado, pero el dicho
complejo recreativo llevaba mucho tiempo cerrado por consecuencia de la pandemia. Ya a partir de mañana volverá a abrir sus puertas, mientras que el aforo sea reducido para darle paso a nuevos usuarios. Así que mayor información en la página de Metroparques. Esas fueron las píldoras de 2021 y buenas tardes. Las píldoras de Pino. Presentó Elvin Pino Mosquera. Bueno, muchas gracias a nuestro amigo Elvin Pino por las píldoras. A ver, por aquí está Beatriz Elena Tejada Vargas, nos saluda. También está Yesenia Serna, está Claudia Flores. Un saludo muy especial para nuestra compañera Claudia Flores de la Mesa de Derechos Humanos. Está José de Comunicando Belén, el colega de la emisora comunitaria también de Comunicando Belén. Está Estrados Comunales, a nuestro compañero Oscar Mesa, un saludo muy especial. Está la señora Liliana Arboleda, un saludo para todos ellos. La señora Doris Elena Rodríguez Hernández, un saludo también, nos dice Good Look, muchas gracias. Está Juan Manuel Sepúlveda Perico, consejero del sector de cultura, perdón, de la Comuna 6, nos saluda también, un saludo muy especial, compañero Juan Manuel. Maestro, teníamos, en Colombia se viene presentando un fenómeno a propósito de que estamos muy cercanos a dos tipos de elecciones, a unas elecciones que son de Senado y Cámara, y luego las elecciones en el 2022, las elecciones presidenciales. Y se viene presentando un fenómeno, o se presenta, sí, hace que diríamos 4 periodos, que la gente está saliendo a votar con miedo. O sea, hay un miedo al castrochavismo, hay un miedo a que el gobierno que llegue puede empobrecer a los más pobres, cosas tan desfasadas como, por ejemplo, que a una señora que solo tiene una casita le van a quitar la casita, o que vive de su pensión le van a quitar la pensión. Es una estrategia que, de la mano de medios de comunicación muy importantes de la ciudad, del país, se ha logrado imprimir esa situación de miedo, de actuar con miedo, de no reflexionar críticamente, sino actuar con miedo. ¿Qué nos puede contar usted respecto a su experiencia en el tema de cómo podemos los ciudadanos tener acceso más a un conocimiento, desde la pedagogía, por supuesto, a un conocimiento que nos dé más garantías y no sentir miedos que sean tan impuestos, ¿cómo diría? Que no son reales, pues? Ya. Mire, con respecto a eso, yo creo que, bueno, estoy convencido, era la estrategia del miedo. Esta es una estrategia que lo aplica la gente que no tiene la razón, y que más bien por eso quieren crear situaciones donde la gente tenga miedo, para que no participen, para que no haya participación, o que no voten por la alternativa que a lo mejor de repente se proyecta como una alternativa de cara al desarrollo comunitario, al desarrollo de la nación. Tal vez, en vez de hablar de esto en teoría, porque seguro que también existen muchas teorías sobre eso de la estrategia del miedo, que es totalmente ajeno a lo que nosotros llamamos la cooperación genuina. Pero yo podría tal vez hablar un poquito de la experiencia en Nicaragua. Ustedes saben perfectamente que en 1979, el 19 de julio, aquí hubo una revolución que ganó a mano armada, y entonces que se instaló la Junta de Gobierno. Entonces, a partir del 79, después hubo, cambió todo el sistema, ¿verdad? Cambió el ejército, cambió la policía, una policía más de carácter comunitaria, un ejército más popular, y entonces ya dejando atrás todo esto del tiempo de la dictadura de Somoza. En el 84 hubo las primeras elecciones, donde ganó el Frente. Sin embargo, yo no lo llamo
totalmente elecciones libres, en el sentido de que ya estaba empezando un contexto de guerra impuesto y financiado por los Estados Unidos a través de la contrarrevolución y que se recrudeció todavía mucho más después de esas elecciones. Después, las próximas elecciones fueron en el 90. En el 90, el partido en el gobierno, el sandinismo, perdió las elecciones, pero que tampoco no eran elecciones libres, porque eran elecciones más bien dominadas por el miedo de que iba a regresar, de que iba a seguir la guerra si el frente siguiera en el gobierno, que el bloqueo económico iba a seguir. Bueno, y de verdad la guerra fue muy fuerte. Yo ya estaba aquí en Nicaragua y lo he vivido aquí en el norte de Nicaragua, de que eso fue una situación de verdad muy, muy, muy difícil. Y entonces eso, bueno, pero bueno, gana Violeta Barrios de Chamorro en el 90 y tiene su gobierno. Y a partir de ahí vienen otras elecciones periódicas. La siguiente elección fue en el 96, después también en el 2001. En esas dos elecciones también ganó la derecha, pero fueron elecciones, yo diría, ejemplares, basadas en estrategias de miedo. Porque decían, si de nuevo el frente gana, va a haber otra vez guerra, va a haber bloqueo económico, van a hacer, hasta eso decían, ¿verdad? Van a volver a hacer jabón de lo viejito, va a haber otra vez escasez de alimento, va a haber otra vez servicio militar, un montón de mentiras, cosas que no eran ciertas, pero bueno, el miedo. Y basándose en ese miedo durante 2 periodos y además fraude, ¿sí? logró la derecha siempre en Nicaragua ganar. Fue en el 90, ya en el 2006, que nuevamente gana el sandinismo, pero tampoco eran elecciones libres, porque también hubo una estrategia de miedo, la misma estrategia de miedo. Ganó ahí el Frente Sandinista con 38%, porque la derecha se dividió y la diferencia entre el frente y el segundo lugar era más del 10%. Entonces, la ley electoral dice que si gana alguien con más del 35% y la diferencia con el segundo es más del 10%, ya queda en la presidencia y no hay ni segunda vuelta. Entonces, así es que logró el frente ganar. Ahora, este fue en el 2006. En el 2011, y esto creo que es tan importante ver el fenómeno, lo que ocurrió ahí en Nicaragua. En el 2011, después de 5 años de gobierno, donde claramente la población ya sintió que no volvió la guerra, no volvió el bloqueo económico, que sí crecieron los proyectos populares y sociales, de que no hubo escasez de alimento, y más bien hubo crecimiento económico como nunca antes. Entonces, en esas próximas elecciones del 2011, donde ya la estrategia del miedo no sirvió para manipular el voto popular. Entonces, en esas elecciones del 2011, el Frente Sandinista aquí gana con el 62%. Entonces, mucha gente ahí se pregunta, ¿cómo es posible con el 38 y después de 5 años de gobierno el 62? Claro que es posible, porque ahí está justamente del 2006 la estrategia del miedo que no permitiera que el pueblo de verdad votara por la alternativa que consideraba la más oportuna para el desarrollo de la nación. Pero después de 5 años de haber comprobado que todo eso eran mentiras, entonces ya la gente podía. Por eso yo digo, aquí en Nicaragua las primeras elecciones libres que tuvimos fue en el 2011. Ahora nuevamente igual que en Colombia, nosotros también aquí tenemos muchísimo esa estrategia de parte de la oposición en Nicaragua, de parte de afuera también, ¿verdad? De querer inculcar de nuevo ese miedo
para que la gente no diga, no vote por lo que, bueno, es una expresión de la participación ciudadana, ¿verdad? El voto, que no es la única, pero es una expresión válida, por supuesto. Pero es de verdad, yo diría a todos ustedes, ¿verdad? No tengan miedo, más bien, tampoco no creamos cualquier cosa que dicen, sino más bien investiguemos. Ustedes son expertos en investigación, verifiquemos qué es lo que hay detrás de eso. La pedagogía de la significación, signifiquemos eso. Si alguien me dice que si gana tal o tal alternativa política va a pasar tal cosa, verifiquemos, cuál es el significado de que esa persona lo dice. ¿Por qué tiene que estar hablando mal del otro? ¿Por qué no se limita a dar las propuestas que tienen? Porque nosotros hemos tenido aquí también de esas campañas sucias, ¿verdad? De repente, de que algún partido político de repente dice, no importa por quién votan, pero hay que votar en contra de aquel. Eso no es verdad. Tenemos que votar por propuestas concretas, propuestas alternativas que nos van a servir de cara a un desarrollo sostenible de nuestra nación, de nuestra comunidad, por el bien del pueblo. ¿Sí? Y entonces yo creo que allí el miedo es efectivamente, Víctor, Samuel y Jorge, se fue, parece, sí. Tuvo algún problemita. Entonces que eso de verdad es mal consejero. El miedo es mal consejero. Y yo creo que es muy, muy importante que lo entendamos también en periodos electorales, Víctor. Muchas gracias, maestro. Jorge, Samuel, sí, Samuel, a Jorge se le fue la luz me estaba hablando por acá que se quedó sin luz en la casa. Samuel, ibas a aportar algo ahí, a comentar algo. No, Víctor, estaba atendiendo pues claramente al maestro con la recomendación que nos hacía. O sea, es investigar, no quedarnos con lo que nos diga el primero que aparezca y creer en eso. Siempre es buscar como la otra alternativa, qué es lo que dicen del otro lado. Y ya de manera personal, asumir como la reflexión de qué debo hacer. No quedarme, insisto, en la primera versión o la única versión o la más comentada. Se te apagó la cámara, Samuel. Sí parece. Bueno. Espérate. Bueno, pues yo. Bueno, maestro, pues no nos podemos ir sin que usted nos cuente y le cuente a nuestros oyentes, pues, sobre ese trabajo que ustedes han venido haciendo desde hace rato ya y que nos da una forma de mirar el mundo distinta a la que viene imperando, digámoslo así. Nosotros nos hemos quejado mucho en los programas de Sobre la Mesa respecto a la pérdida tan grande que ha tenido nuestra comunidad en cuanto a principios. Uno muy importante, la sensibilidad social. Es bien preocupante que los liderazgos, las personas que son las que el ciudadano va y consulta y le pide su ayuda y que lo acompañe, haya perdido un poco la sensibilidad social, o sea, sentirse nacido en el barrio, que creció con su comunidad, que conoce sus problemáticas, un poco pasar por la academia a muchos les ha significado perder precisamente esa sensibilidad. Y también nos preocupa mucho que algunos principios como es la ética, como es digamos, la solidaridad, la empatía, se está perdiendo generalmente, de manera general, perdón, en toda esta sociedad medellinense, porque y lo repetimos mucho, desafortunadamente el narcotráfico metió al país, a Colombia, lo metió en una dinámica del todo vale, una dinámica de que importa más los bienes materiales que inclusive la vida, más que la solidaridad. Ustedes trabajan en un asunto que es muy importante y que es muy, muy, muy bonito, como es
Ay, le iba a decir, ya ahí se me fue. Maestro, yo estoy como sufriendo de Alzheimer, no sé, o de pérdida de la memoria. Cooperación genuina, sí, la cooperación genuina. ¿Nos quiere contar al respecto un poco para que nuestros oyentes nos cuenten, o las personas que nos ven y nos escuchan, algunas de pronto no tienen conocimiento, nosotros sí hemos estado muy cerca de ustedes? Bueno, al inicio lo que nosotros empezamos a investigar un poco era alrededor de eso de la cooperación y bueno, nos quedamos, por ejemplo, en educación, el aprendizaje cooperativo. Que el aprendizaje cooperativo es una dinámica, son técnicas que existen desde hace muchísimo tiempo. Estoy hablando de decenas de años. Sin embargo, lo que es nuestro trabajo como Abaco en Red, esto va mucho más allá que la aplicación de técnicas de aprendizaje cooperativo, en el sentido de que para nosotros la cooperación genuina, poco a poco, con la participación de muchísima gente a nivel de América Latina, incluyendo lo de ustedes en Medellín, de las pláticas, conversaciones que hemos tenido, pero la cooperación genuina para nosotros se convirtió en una visión vital esencial, lo llamamos. Vital esencial, una visión, o sea, algo en lo que yo creo. Osvaldo lo llamó y también lo hemos retomado, de la cooperación genuina como horizonte y como camino. ¿Sí? El horizonte porque queremos una sociedad, pretendemos eso, una sociedad donde no nos miramos entre nosotros como rivales, no nos miremos como el que puede quitar mi puesto, sino más bien que lo miremos en función de personas que podemos cooperar humanamente, profesionalmente, socialmente, políticamente, en todo sentido. Y que eso es esencia de la vida. Pero esto implica no solamente a nivel de educación, esto implica crear ambientes en nuestras vidas donde ya nosotros estamos apartándonos de la idea de competir. Y no es tan fácil eso, ¿verdad? Porque es algo que nosotros desde chiquito muchas veces nosotros ya lo tenemos integrado. ¿Cuántas veces en la familia no le decimos al hermano chiquito de que mira, toma el ejemplo a tu hermano mayor, mira lo que hace, ya le estamos comparando? Mientras que son personas diferentes, no lo deberíamos comparar. Le estamos poniendo a como que compitan entre ellos. En la escuela, ni decir, en la escuela con las notas son para competir, para ver. Todo el mundo le presta más atención a las notas del otro para poder comparar si tiene más o si tiene menos que para valorar la propia nota que ha conseguido. Entonces, esa parte es fundamental. Entonces, en este sentido, para nosotros es muy importante de trabajar espacios. Lo hacemos aquí con el Ministerio de Educación a nivel nacional, el equipo a nivel nacional. Trabajamos con todas las escuelas normales. No sé, ¿todavía hablan de escuelas normales en Colombia también, la formación de maestros de primaria? No, la normal aquí desapareció mucho, sí. Ah, bueno, nosotros siempre tenemos 8 escuelas normales públicas a nivel de todo el país. Entonces, nosotros estamos, por ejemplo, ahorita tenemos un diplomado virtual sobre el enfoque de la cooperación genuina con docentes de todas las 8 escuelas normales. Están participando en eso. Lo hacemos también a nivel presencial. Y además de eso, hacemos también, tenemos un proyecto que se llama VIDA, que quiere decir valoración intersubjetiva del aprender, donde es un sistema de evaluación de la calidad de aprendizajes, de habilidades básicas del aprendizaje en lectura comprensiva y en habilidades para la matemática, pero habilidades básicas. Los primeros pasos para trabajar con números. Pero eso también, esos sistemas de evaluación existen como PISA y a nivel de América Latina, ERCE, pero igual es para competir porque después terminan diciendo que Finlandia es tiene la mejor educación del mundo. Y es pura mentira. Eso no es cierto. Esas pruebas no le demuestran. Además, los criterios de calidad deben adecuarse a los contextos de cada país. No podemos comparar países, no se puede comparar Finlandia con Colombia o con Nicaragua, ni Colombia con Nicaragua tampoco, ni la educación en Bogotá con la educación, digo algo, en algún municipio totalmente rural, a lo mejor en contexto de conflictos y todo eso. No se puede comparar.
Entonces nosotros lo que hacemos para valorar la calidad de esas habilidades, no lo hacemos en primer lugar a nivel de escuelas, porque en las escuelas, si se hace a nivel de escuelas, cuando ya llegan, cuando saben que vamos a llegar con algunos ejercicios para los niños para valorar, entonces empiezan a preparar de antemano a los niños para que salgan bien. O dicen a los niños que no pueden muy bien, que mejor de ese día no lleguen. Pero además, si se hacen las escuelas, siempre tenemos niños que no van a la escuela, entonces no entran. Nosotros, como lo hacemos es, sacamos una muestra representativa de comunidades y de barrios del municipio, y dentro de cada comunidad y cada barrio, una muestra de hogares, aleatoria. Y entonces ahí vamos a los hogares y entonces ahí trabajamos con los niños y las niñas los ejercicios. Pero además tiene la ventaja que también podemos observar cuál es el contexto del aprendizaje, el contexto del hogar de ese niño y la niña. Además de que se hace una breve encuesta también con la mamá, el papá, o el tutor, la tutora o una persona adulta que está presente en el hogar. ¿Qué significa eso? ¿Qué relación tiene eso con cooperación genuina? De que hay, para poder realizar eso, tenemos la cooperación genuina entre el Ministerio de Educación, Abaco en Red, los encuestadores que son estudiantes de las escuelas normales, docentes, líderes comunitarios de la comunidad que nos ayuden a ubicar personas adultas en los hogares, maestros, los maestros de escuelas y los mismos niños y las niñas. Ahorita estoy mencionando 8 actores clave cooperando genuinamente para lograr eso. Y vos decías allí, Víctor, un concepto muy importante, la sensibilidad. Entonces, justamente con ese tipo de procesos, lo que logramos es que las personas adultas en los hogares crean conciencia, construyen, desarrollan sensibilidad alrededor de su responsabilidad también en la calidad del aprendizaje de sus hijos y sus hijas. Que la escuela es muy importante, pero también en el hogar, lo que nosotros como personas adultas podemos hacer o no hacer, incide en la calidad del aprendizaje de los niños y de las niñas. Y efectivamente ustedes también aportaron mucho para nosotros, porque hasta no ir a Medellín, nosotros no habíamos relacionado, por ejemplo, la cooperación genuina con la participación ciudadana o con la veeduría. Pero más bien preparando nuestro aporte también, donde ustedes, nosotros mira, yo me acuerdo que Osvaldo dice, ahorita que estuvimos en Colombia, yo por primera vez vi esa visión de la cooperación genuina así como más amplio que la educación. Y de verdad es cierto, es esencia de calidad de vida, aprender a cooperar genuinamente, pero es un reto enorme, nada fácil. Es una lucha diaria también para nosotros, no es que somos nosotros los ejemplos en eso, también nosotros lo queremos como una lucha diaria en función de cómo, bueno, es ir construyendo día a día esa actitud de cooperación genuina. Yo creo que este sería. Lugar a dudas. No sé si Samuel de pronto iba a agregar algo ahí, Samuel. Dice que no. Bueno. Dale, Víctor, dale. Gracias. Bueno, maestro, aquí hemos logrado caminar o conversar sobre varios asuntos que hay que ir reforzando y hay que ir trabajando constantemente en el día a diario. Nosotros nos hemos quejado mucho en las relaciones que tenemos con los vecinos, con nuestros vecinos, líderes, y hemos tratado de conversar mucho en las reuniones que realizamos con ellos del tema de los conceptos, un poco lo que usted nos hablaba de no solo o sea, lo que hacemos es recoger datos y luego convertirlos en información, pero además esa información también hay que hacerles unas reflexiones profundas, compartidas, de manera participativa, donde vamos construyendo también, maestros, nuevos conceptos. Cuando hablamos de nuevos conceptos,
cómo veo yo determinado asunto, determinado fenómeno y cómo me ayuda a enriquecerlo la opinión, el concepto o la idea de otro vecino, de otro amigo, de otro compañero. Es una cosa que hemos perdido también mucho, ¿no? Nos quedamos repitiendo los mismos conceptos constantemente. El maestro Oswaldo nos ayudó mucho en su charla la vez pasada también para hablar sobre, bueno, cómo es la relación de nosotros con la institucionalidad. Es una relación donde nosotros siempre estamos esperando y eso es muy bueno compartir con personas como ustedes que desde otras esferas, desde otros países, están también en la misma tónica de estar reflexionando. Bueno, regresamos y habíamos perdido un poco la transmisión. Qué pena con ustedes. Desafortunadamente se nos había ido el sonido, nos habíamos quedado congelados ahí. Vamos a ver si ya de nuevo está internet. Y bueno, parece que ya estamos otra vez en la transmisión. Maestro, adelante, usted iba a empezar a contarnos algo acerca de pues, lo que veníamos hablando sobre cooperación genuina y un poco también cómo recuperar ese diálogo entre ciudadanos, entre amigos, para recuperar la sensibilidad, la solidaridad, una serie de asuntos que nos hacen pues, tener una mejor vida, una mejor convivencia. Adelante, maestro. Mire, solamente es compartiendo esto, ¿verdad? Eso no es ni la última palabra ni nada. Pero lo quiero compartir. Pues, visión vital esencial de cooperación genuina, camino y horizonte. Como horizonte nosotros planteamos transformarnos para transformar. O sea, no podemos transformar hacia afuera si nosotros no nos incluimos en esa transformación. Eso es muy importante. Y al otro lado, la transformación apuntando a calidad de vida creciente, ser siendo. Entonces, alrededor de eso hay diferente de lo que nosotros llamamos los pilares o son acciones. Y ahí ustedes pueden ver, lo más importante es el nos, o sea, es una cuestión incluyente, porque nosotros muchas veces decimos, hay que educar a la gente, como que nosotros no somos gente. Hay que educar a los jóvenes, porque los jóvenes no son educados, pero nosotros sí. Pura mentira. La educación la necesitamos todos. Entonces, los pilares son los que aparecen ahí, el arte de escucharnos, la habilidad de interpretarnos, la maestría en preguntarnos y preguntar y escuchar con la intención de comprendernos, la oportunidad de descubrirnos, la conciencia de disfrutarnos diversas como personas, no solo el respeto a la diversidad, sino el disfrute de la diversidad, el compartirnos, también muy importante. Porque yo creo que en esta plática de hoy, yo con ustedes no solamente he compartido contenido y experiencia, yo me he compartido como Germán, como persona. ¿Sí? La decisión de comprometernos, creo que ustedes son un ejemplo vivo de compromiso a través de esa veeduría. La acción de acompañarnos, la visión de integrarnos y el disfrute de celebrarnos. Y esto en función de, para nosotros, 6 procesos básicos. Participar, que es más que asistir. Experienciar, que es construir experiencias y aprender de ellas. Sistematizar esas experiencias, que implica construir conciencia o concienciar. Y eso también, comunicar. Eso es lo que vos también decías, Víctor, en función de los significados que construimos. Hay que comunicar, hay que compartirlo. Y es en función de un proceso de integración. Y todo esto en un ambiente de construcción de confianza, inclusión, que es palabra clave ahí, y que nos permite ejercer crítica y autocrítica constructiva. Si no tenemos ese ambiente, el resto realmente no es posible. ¿Sí?
Entonces eso, bueno, lo que yo quería un poco compartir con ustedes para como parte de eso, ¿verdad? Y que no sé si a lo mejor con eso, bueno, podemos ser, habíamos dicho 1 hora y ya estoy viendo ahorita, ya tenemos 1 hora y 50 minutos. ¿Cómo se fue volando el tiempo? Y ya, con usted pasa así, maestro, se nos va el tiempo rapidito. Rapidito, sí. Y es que mira, aprendizaje. Y es que como los encuentros, al menos pues con los oyentes y con las personas en el programa han sido tan largos, tenemos muchos temas que contarle a los oyentes, pero y a las personas que nos ven. Un saludo por ahí también a Amparo Mejía, Luz Amparo Mejía, que nos está acompañando ahí en sintonía, que nos saluda hoy. Bueno, no, maestro, yo creo que nos quedan muchos temas para conversar y afortunadamente con el maestro Osvaldo hemos venido y con la red que ustedes trabajan constantemente temas de educación, de participación ciudadana, inclusive de política en el buen sentido. Aquí, maestro, se entiende la política como lo electoral muchas veces y no es solo eso, hay otras esferas de la política que hay que explorar, que hay que conocer y que hay que trabajar. Entonces, tendremos otros encuentros donde vamos a estar compartiendo con amigos del liderazgo, ya no solo de la Comuna 6, sino de toda la ciudad, donde vamos a estar haciendo algunos talleres con personas de Latinoamérica, con muchos conocimientos, para compartir, para conversar. Yo creo que eso es una relación que le da fortalece mucho los conocimientos, y es cuando uno logra con personas que están en otros países, en otras esferas, inclusive no necesariamente en otros países, aquí mismo en la ciudad, pero que hacen otras cosas, le ayudan a uno a dar luz sobre algunas cosas que no tiene muy claras. Maestro, no sé si Samuel le quería preguntar algo, quería decir algo para que nos despidamos. No, darle como siempre el agradecimiento por la disposición, por la apertura de compartir su conocimiento y generar unos debates que son necesarios que también entremos nosotros en ellos. Nuevamente, muchas gracias, maestro. Mucha alegría volver a compartir con ustedes este ratico. Ojalá no se nos haga muy extenso, que nos veamos dentro de 1 año, que no sea tanto. Bueno, igualmente, muchas gracias más bien a ustedes por la oportunidad de volver a compartir. Así siempre es un gusto enorme. De verdad, muchísimas gracias. Y un fuerte abrazo, aunque sea a distancia, y nos seguimos comunicando en todo caso. Bueno, maestro, muchas gracias. Sí. Permítame, antes de que nos despidamos, yo quiero agradecer a las personas que hacen posible este programa, como son, pues, por supuesto, nuestras familias, a las familias, familia González, a nuestra familia González Valencia, a la Echavarría Agudelo, Bedagoya Betancur, a la emisora comunitaria Zona Radio 88.4 FM, y a Camilo López, que nos hace el enlace para que los oyentes de la emisora nos puedan escuchar. Joana Piedradita, que muy acuciosa pues con toda la parte técnica, con toda la parte de la imagen del programa. Jorge Tobón, muchas gracias, y por supuesto a nuestro amigo Hamilton Suárez. A todos ustedes, maestro, muchas gracias de nuevo. A todos ustedes, muchas gracias por habernos acompañado hoy, y los esperamos el próximo miércoles con otro tema de interés a las 3 de la tarde. Que tengan un resto de tarde muy feliz.